Bien, ya empezamos agosto, primer domingo de agosto, ¿no? La cuenta regresiva para fin de año, ¿no? Ya empezó, ya empezamos, ya. Yo no sé quiénes sueñan con cómo pasarán su Navidad, yo no sé quiénes sueñan ya con el veranito del próximo año, pero ya empezamos esa cuenta regresiva y pues, déjame decirte algo, aún continuamos con nuestra serie de Detox y yo quiero que cada prédica de esta serie pues consideres mucho cómo desintoxicar cada área de tu vida. Hemos tenido ya un mes de prédicas de esto y creo que la palabra de Dios nos ha ido confrontando domingo tras domingo y la de hoy no va a ser excepción, pues vamos a tratar de un tema bastante necesario para todos. Pero quiero empezar con una historia mía, ¿ok? Yo creo que ya le he contado muchas veces, pero yo tuve en tres oportunidades, me tuvieron que llevar de emergencia por problemas de cálculos renales. La primera vez que me pasó, yo no sabía qué era. Yo no sabía, solamente sentí un dolor que no lo podía soportar. Aunque ustedes saben, la de todo varón, ¿cuál es? No necesito hospital, ¿no? Las casadas están, pero amor, ve al hospital, te llevo, ¿no? ¿Cómo voy a ir al hospital? Yo sí, aguanto. Cuando ya está el dolor un poco más intenso, ay, por si acaso, cómprame una pastillita, ¿no? Y empiezas, no, hay una pastillita. Ya cuando la pastilla no funciona y estás así pálido del dolor, dices, ya, vamos. Y yo estaba en esa circunstancia, pálido del dolor, estaba completamente adolorido, no sabía qué era. Por un momento pensábamos que era mi vesícula, por otro el apéndice, porque no sabíamos qué era, yo no sabía. Hasta que llegó mi papá, y mi papá sí es experto en cálculos, y me dice, eso es cálculo, vas a ver. Fuimos al hospital, me diagnosticaron, me dijeron sí, y me pusieron el famoso tramadol. No, apenas llegó eso a mis venas, dije, wow, qué bien se siente. No, ¿por qué? Porque me alivió todo el dolor. Yo no sé si has estado en esa circunstancia de que te ha estado doliendo fuerte algo y tomas, no sé, una pastilla o te inyectan alguna medicina y dices, qué bien se siente que ya no te duela. ¿Has estado en esa circunstancia? ¿Nadie? ¿Sí? Ah, chévere. No, yo sé que todos hemos estado de repente en alguna circunstancia similar, que nos inyectan, ¿no?, por algún dolor y tú dices, qué bien se siente que ya no te duela. Yo he estado en 3 oportunidades en esa situación, ¿no? La última vez fue bastante terrible porque no me pasaba con nada. Inclusive hasta cometí la negligencia de tomarme bastantes pastillas para el dolor cada que me dolía y a veces el dolor era cada hora. Terminé al día siguiente que el estómago me ardía y lo peor es que no podía comer nada porque estaba con el dolor del cálculo, era terrible, ¿no? Hasta que llegué nuevamente al hospital y tramadol a las venas y qué bien se siente. Entonces, en los malestares intensos, ¿no?, siempre se suelen aplicar esos calmantes. Siempre suelen haber esos calmantes que nos quitan el dolor. Cuando vas a tratarte la muela, ¿no?, y la muela está que te duele horrible y está inflamada, lo primero que te dice el odontólogo es, te tenemos que parar la inflamación y el dolor porque si no, no te podemos atender. Y te recetan algo, claro, no te inyectan nada en la muela, pero te recetan algo, ¿para qué? Para que el dolor baje. Y en las áreas de nuestras vidas pasa eso. Ahora, ayer estaba hablando con un amigo que es farmacéutico, ¿no?, y ya les voy a explicar por qué, ¿no?, porque parte de mi prédica tenía una palabrita que decía, ¿y por qué las medicinas muchas terminan con esta palabrita? Y mi amigo me dice, es que eso justamente es cuando hay bastante malestar, te llevan con estos calmantes. ¿Así? Sí, y me habló de uno que ya es el extremo del dolor. No he llegado a ese punto, no lo quiero hacer, pero me dice, cuando el dolor ya nada lo para, te ponen tramadol, te ponen lo que te pongan, no para,
ya los médicos te empiezan a aplicar morfina a ti. Y morfina, y empecé a investigar, ¿para qué es la morfina? Dicen que es ya el punto máximo, solamente que aplicarlo genera otros efectos secundarios. Y no necesariamente es bueno aplicarlo a la primera, pero es cuando ya el dolor no se puede parar con nada. ¿No? La morfina te la empiezan a aplicar cuando el dolor ya no lo pueden parar con nada. Yo le preguntaba, ¿ah, sí? Sí. Y me dice, pero es muy adictivo. Muchos utilizan la morfina para darse algunos viajecitos astrales, me dijo. ¿Pero qué otras medicinas hay? Claro, también hay otros que se inyectan adrenalina, me dicen, para darse más ánimos. ¿Que eso se inyectaba? Le digo, ¿no es algo propio del cuerpo? Sí, pero también te lo puedes inyectar. Me mencionó la cafeína igual. Dije, oye, no te metas con el café, le dije. Y me dice, sí, todo lo que termina en ina es para nosotros tener una ligera calma de algo. Todo lo que termina en ina. Entonces empecé a hablar, empecé a ver, empecé a investigar, ¿no? Y cuando vi sobre la morfina y que solamente calmaba lo más grande, el dolor más grande, empecé a decir, ya. Y ahí me pongo a hacer una pregunta. ¿Qué es lo que te está oprimiendo de forma tan intensa que no puedes soltar o muchas veces ni siquiera quieres reconocer? Y yo quiero decirte esto. A veces no es un malestar físico, a veces no es simplemente algo. A veces lo que más nos oprime y a veces está ahí, en lo más profundo de nuestro corazón, y hasta somos cholos tercos de querer seguir con el dolor, es la falta de perdón. Y lo que no deja ser un detox efectivo en nuestra vida, ¿no? El que podamos tener una vida saludable espiritualmente, es muchas veces la falta de perdón. Cuando no queremos perdonar, cuando nos cuesta perdonar, cuando perdonamos de boca para afuera, eso termina siendo la represión más grande en nuestras vidas. Y muchas veces el perdón superficial lo que hace es simplemente generarnos una ligera anestesia por unos momentos, pero sigue ahí la falta de perdón. Y es por ello que hoy para este mensaje se me ocurrió el título más loco de todas mis predicaciones, creo. Y si no lo puedes leer, ahí lo va a estar. Es Perdona Purificaína. Porque es necesario que ante ese malestar, pues tengamos un efecto fuerte de perdón. Un perdón que purifique, un perdón que llegue hasta lo más profundo de nuestro ser. Por eso el título, Perdona Purificaína. Va a ser de los más raros en buscar, va a ser de los más difíciles de encontrar. Sin embargo, creo que es de los más necesarios para cada uno de nosotros. Y quiero que leas conmigo Mateo 6, del versículo 14 al versículo 15. Lo bello de este versículo es que en casi todas las versiones lo dice de la misma forma. Yo lo voy a leer en una de mis favoritas, que es la NBI. Tú lo puedes leer en la versión que tú quieras. Mateo 6, del versículo 14 al versículo 15. Si lo encontraste, di amén. Amén. Genial. Dice la palabra de Dios: porque si perdona a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre perdonará a ustedes las suyas. Oramos al Señor. Padre amado, gracias te damos por tu palabra. Gracias porque tú haces todo esto posible. Y te pedimos, Señor, que seas tú guiándonos a toda verdad. La luz de tu palabra nos lleve a toda verdad. Para ti es la gloria y honra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero que leamos juntos desde la pantalla nuevamente estos textos para que se nos quede.
para que seas tú mismo hablándote a ti, ¿ok? Dice, lo leemos juntos, dice, porque si perdonan a otros, también os perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no, por sus ofensas, tampoco. Bien, este es uno de los textos más terribles que podemos encontrar en la Biblia. ¿Ok? Pastor, qué miedo. Sí, causa un poco esa sensación. Causa un poco esa sensación de temor. Pero yo quiero darte 3 puntos importantes de este texto. El primer punto es: perdonar no es una opción. Y ahora de repente uno dice, ¿what? ¿Cómo que perdonar no es una opción? No, porque cuando tú tienes opciones puedes decidir perdonar o no perdonar. Perdonar no es una opción. La palabra nos pide perdonar. Mira, Dios en su sabiduría inmensa, como Dios lo sabe todo, ¿qué es lo que sabe? Que nosotros siempre tenemos por ahí nuestro guardadito. Y a veces un guardadito que ni siquiera tú sabes que lo tenías, ¿no? ¿Cuántos no han sido de los afortunados que están ahí con la casaca que no se ponen hace 3 años y no la han lavado nunca? Meten la mano al bolsillo y sacan una moneda o un billete. ¿A quiénes ha pasado? ¿Sí? Y tú dices, gloria a Dios, ¿no? Un billetito, ¿no? Me salvó. O ya tengo para el pasaje, ya tengo para el pancito, ya tengo para el quequito, para la gaseosa, no sé. Pero encuentras eso, ¿no? Claro, el mensaje indirecto de Dios es: lava tu casaca, cochino. Pero tienes eso, ¿por qué? Lo tenías guardadito. Muchas veces ni sabías, pero lo tenías. La falta de perdón es de la misma forma. Muchas veces no sabes que necesitas perdonar, pero necesitas hacerlo. ¿Por qué? Porque a veces ponemos paños fríos. ¿Cuál es el paño frío? Bueno, me peleé con tal persona, soy indiferente con esta persona, no hablo a esta persona, pues prefiero ni cruzarme a esta persona, prefiero no tener. Ya perdoné. Pero créeme que cuando vuelvas a ver a esta persona, lo primero que vas a decir es: ay, tiene mal aura. ¿Cuál es la otra palabra? Tiene mala vibra, ¿no? Malos aires, ¿no? Malos aires, ¿no? No sé, hay algo como que, no sé, ¿no? Ya los más cristianos que dicen: el Señor me da discernimiento, que tiene algo contra mí, ¿no? Esos son los más cristianos, ¿no? Pero la falta de perdón lo que logra es eso. ¿Por qué? Porque no ha habido un perdón real. Pero déjame decirte, la Biblia no te está diciendo: si quieres perdona, hijo mío, si quieres perdona, hija mía. La Biblia te está diciendo: perdona. Pastor, ¿y cómo perdono? Ese es un trabajo que tienes que hacerlo constantemente. No es fácil, ¿eh? No es fácil perdonar. Las heridas del alma muchas veces son muy complicadas en tratar. Y no es fácil. Para muchos sí. Tal vez ustedes pueden decir: pastor, para usted es fácil perdonar, es que usted está a otro nivel espiritual. Pues tal vez sí, tal vez yo no soy tan resentido. Pero yo sé que por ahí de repente tengo un guardadito que me saca de que, qué cólera esta persona. Y ya me acordé de algunos por ahí. Pero tenemos que perdonar. En tu vida no puede haber un poquito de falta de perdón. Y tú estás en la opción, ¿ok?, de decidir hacerlo o decidir no hacerlo. Pero te lo voy a poner de una forma más chévere. Tú estás en la opción de obedecer a Dios o desobedecerlo. ¿Por qué? Porque es necesario perdonar. Ahora, esto pasaba hasta en las mejores familias, ¿ok? Esto pasaba hasta en esto como dice, no el dicho, no, hasta esto pasa hasta en las películas, ¿no? Sí, pasa hasta en las mejores familias. Y quiero que leas conmigo Mateo 18 del versículo 21 al versículo 22. ¿No? Esto pasaba así.
pastor, que con la gente que está al costado de Cristo pasó. Pasaba ello del perdón. Mateo 18, del versículo 21 al versículo 22. El que lo encuentra dice amén. Y leemos juntos. Pedro se acercó a Jesús y preguntó: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? Pedro orgulloso, ¿no? Y versículo 22 dice: no te digo que hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7, contestó Jesús. Mira, a veces nosotros pensamos, ya le he perdonado muchas veces, ¿no? Y vamos a ser sinceros, ¿no? Claro, lógico, con una ofensa fuerte. ¿Cuántas veces tú perdonarías una ofensa fuerte? ¿No? Los varones tal vez digamos, no, 3, 4, 5 veces, ¿no? Las mujeres a la primera se resienten, ¿no? Y díganmelo, hermanas, para saber con quiénes vamos a conversar sobre la mentira, ¿no? Pero estamos de esa forma. Y Pedro dijo, vamos a poner una cantidad un poco espiritual, ¿no? 7. Pedro dijo, Señor, 7 veces tengo que perdonar. Yo sé que la Biblia no lo dice así porque hay que ser un poco más cristianos, ¿no? Pero yo imagino a Jesús mirándole diciendo, ay, cosita, 7, 70 veces 7. Ahora, usted puede decir, son 490, ya, entonces perdono así. No. Ahí está hablando en ese lenguaje figurativo como nosotros muchas veces hablamos o como de niños hemos hablado. O como hablan algunos candidatos presidenciales, ¿no? Cuando le preguntas a un niño, ¿y de qué tamaño es? 1.200.000.000, ¿no? No, ese era el candidato. No, pero te dicen, no, es grandazo, hasta el cielo te dicen. Cuando le preguntas a un niño cómo corre, el niño te va a decir, yo corro más rápido que una moto, que un carro. ¿Y hace el niño así? No. Y lo que Jesús está haciendo es también tienes que hacerlo todas las veces posibles. Tienes que hacerlo. Jesús está hablando como cuando el niño te dice, puede correr más rápido que un carro. Jesús lo que le está diciendo es, 7 no, todas las veces que puedas. Tienes que saber perdonar, porque perdonar no es una opción. Perdonar es lo que la palabra de Dios nos pide hacerlo. ¿Amén? Ok, perdona, hermano. Bien, paso a mi punto número 2. Y acá empieza lo fuerte. Mi punto número 2 es, no puedo esperar lo que no estoy dispuesto a ofrecer. No puedo esperar lo que no estoy dispuesto a ofrecer. Cuando leímos el primer versículo, ¿no? Y lo voy a volver a leer, ¿no? Cuando dice, porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre, pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre perdonará a ustedes las suyas. Es porque toda persona que llega a los pies del Señor, ¿qué espera? Su perdón. Todos esperamos el perdón de Dios, ¿verdad? ¿No? Te resumo un poco el Evangelio por si de repente no lo tenías claro. El Evangelio no se trata de escapar del infierno. El Evangelio se trata de ser consciente que somos pecadores y que necesitamos el perdón de Dios en nuestras vidas, porque el pecado nos separó de Cristo y en su muerte y resurrección se pagó esa conexión, ese nexo, para volver nuevamente a ser hijos de Dios. Ese es el Evangelio. Y todos esperamos ¿qué? El perdón de Dios. El perdón de nuestras ofensas, el perdón que el Señor hace en nuestras vidas, ¿no? Yo no sé si por aquí habrá alguien que no necesite perdón de Dios, no tan perfecto que de repente hasta alas le salen. ¿Ok? No sé si de tan perfecto que de repente hasta su aureola ya está saliendo, resplandece, ¿no? Díganme, ángel dice. Y no angelito, sino un ángel de verdad. ¿Ok? Pero tenemos necesidad del perdón de Dios. Pero hay algo bien importante. Si bien es cierto, el perdón de Dios no es condicional,
¿Ok? El perdón de Dios no es yo te perdono, pero tú no. Dios nos perdona porque es bueno. Dios nos perdona porque tiene gracia para con nosotros que éramos pecadores. Sin embargo, lo que está diciendo aquí es, si tú no estás dispuesto a perdonar de verdad, ¿cómo esperas el perdón de Dios en tu vida? Y por otro lado, y me voy a poner de la forma un poco más radical, es no creas, lo voy a decir de una forma un poquito más entendible. Si es que te falta perdonar o te rehusas a perdonar a alguien, tal vez es un indicio de que no has conocido de verdad al Dios que perdona. Y yo les dije que iba a estar un poco fuerte la prédica. Aunque el título se rieron, ¿no? Ahora les toca recibir la perdona purificaína. Yo no puedo esperar algo que no estoy dispuesto a ofrecer. El mundo actual se ha encargado de ¿qué cosa? De hacernos merecedores de todo. ¿No? Queremos todo gratis. Cuando no tenemos algo, le echamos la culpa ¿a qué? Papá Estado, ¿no? Es que el Estado, el gobierno, el presidente, marcha, ¿no? Y queremos todo, no somos merecedores de esto. Si fuese así, incluso hasta quisiéramos que los mercados se abrieran y nosotros poder coger todo gratis sin necesidad de pagarlo. ¿Por qué? Porque el mundo nos ha dejado con esa expectativa. Sin embargo, nosotros tenemos que entender que yo no puedo estar esperando algo que no estoy dispuesto a ofrecer. Vamos a decirlo, yo no puedo estar esperando amor de mi esposa si es que yo no estoy dispuesto a ofrecerle amor a ella. Y también es viceversa, hermanas, no a todas las casadas, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces estamos, ¿no? Que me diga primero que me ama. Si no, yo no. Se voltea, ¿no? Que me publique primero en el Facebook. No, este era uno de lo común que tenía con mi esposa. No me publicas nada, yo no publico ni de mí, le decía. Pero algo, ponía algo, ¿no? Era algunas de las discusiones, ¿no? Que teníamos en nuestros primeros años de casado. Ojo, primeros años de casado. Pero pasaba eso. ¿Por qué? Porque muchas veces no estamos dispuestos a ofrecer primero. Y esto tiene mucha relación con el perdón. Si yo no estoy dispuesto a ofrecer perdón, no debería estar esperando perdón. Pastor, entonces no he sido perdonado por Dios. No, sí he sido perdonado por Dios. Pero yo quiero que me entiendas que tienes que perdonar. Debe estar en tu ADN el perdonar de verdad. No puede haber esa gotita de resentimiento, de decir, ya bacán, yo lo perdono superficialmente, pero Y esto es en todo aspecto, ¿no? Esto es en todo aspecto. Si estás casado, pues mi esposa lo dice de esta manera que me encanta. Estar casado significa perdonar a diario. No sé si fue una indirecta para mí cuando dice eso, pero sí, es perdonar a diario. ¿Por qué? Porque a diario la regamos. A diario la regamos, ¿no? Los hombres, somos hombres. No nos damos cuenta de muchas cosas. Y a veces en viceversa igual. A veces hay algo que puede ser que nuestra esposa no hace y nosotros y a veces se nos contagia su resentimiento en las mujeres, ¿no? Los varones también a veces, no te hablo, pues. Y somos vengativos, ¿no? Cerramos los frascos así, duro.
hacemos algo que sabemos que no va a poder resolver. ¿Para qué? Para que nos hable, para que, es que estoy ayudándole a que rompa su orgullo, ¿verdad? Pero suele pasar ello. Y nuevamente, no puedo esperar algo que no estoy dispuesto a ofrecer. Y en lo que acabamos de leer, lo que debemos estar dispuestos es siempre a perdonar. Porque perdonar, nuevamente lo digo, no es una opción. Debe ser parte de nosotros. ¿Ok? Ya está haciendo un poco efecto esta jeringa de perdona purificaína. ¿Ok? Ya entendimos, perdonar no es una opción. Tengo que ser el primero en querer perdonar. ¿Por qué? Porque el Señor nos perdonó. Pero nuevamente, si es que no estamos perdonando de verdad, ojo, he puesto a veces ejemplos matrimoniales, pero es en todo aspecto de nuestra vida. Es en tu matrimonio, es en tu trabajo, es con tus amigos, es en tu iglesia, es en tu familia, es en todo aspecto de tu vida. Tienes que aprender a perdonar. Yo no sé si has escuchado, pero muchas veces, ¿no?, los abuelitos y las abuelitas se acuerdan de ofensas que tuvieron, pero cuando tenían 5 años. Y siguen con ese resentimiento en su corazón. O a veces nosotros mismos tenemos a veces cosas que tenemos desde niños. Y estamos recordando cosas que tenemos desde niños. Es que él me pegaba cuando era niño. Ahora tú eres 1,90 m, él tiene 1,60 m y sigues teniéndole resentimiento. Tenemos que aprender a perdonar. Y voy con mi tercer punto. Y ese es mi último punto. Pero antes de esto, me estaba olvidando lo más importante. Y solamente lo voy a leer. Pero yo sé que la palabra va a ser, pero quiero que lo escuches. Voy a leer Mateo 18, del versículo 23 al 25, pero tenlo marcado, yo lo voy a leer, tú escúchalo. Dice la palabra de Dios: por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a hacerlo, se presentó uno que le debía 10,000 monedas de oro. Como él no tenía con qué pagar, el Señor mandó a que lo vendieran a él, a su esposa y a sus hijos y todo lo que tenía para ir saldar la deuda. El siervo se postró delante de él. Tenga paciencia conmigo, rogó, y se lo pagaré todo. Versículo 27. El Señor se compadeció de su siervo, perdonó su deuda y lo dejó en libertad. Al salir aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de plata. Lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. Págame lo que me debes, exigió. Su compañero se postró delante de él. Ten paciencia conmigo, rogó, y te lo pagaré. Pero él se negó. Más bien fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda. Y aquí viene lo terrible. Cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido. Entonces el Señor mandó a llamar al siervo. Siervo malvado, le dijo, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti? Y enojado su señor, lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Versículo 35. Esto es fuertísimo. Así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Ahora sí es el verdadero. Qué terrible, ¿verdad? Ahora, yo quiero un ratito explicar. Dije que solamente lo iba a leer, pero no puedo dejar pasar esto. Cuando hablamos de deudas y hablamos de ofensas, nosotros teníamos una gran deuda contra Dios.
Nuestra vida ofendía a Dios por nuestro pecado. Ahora, muchas veces no somos conscientes de esto. Porque a veces pensamos, pero me molesto con mi mamá, me molesto con mi papá, normal, y ya, pues normal, ¿no? Si no me perdono, no le perdono. Pero recordemos que nuestros padres, nuestros hermanos, muchas veces son del mismo nivel de pecado que nosotros. Pero cuando estamos frente a la santidad de Dios, frente a lo que Dios es puro, santo, sin mancha, y que aún así nos perdone, hay una gran diferencia contra el perdón que nosotros podemos dar. Por eso que la diferencia, ¿no? 10,000 monedas de oro contra 100 moneditas de plata. Y esa gran diferencia es lo que nosotros tenemos con cualquier problema que nosotros podamos tener contra alguien, que con lo que Dios era contra nosotros. Y Dios nos perdonó. Y muchas veces es que me mira mal. Es que me hace ghosting. Me dejen visto. Para los de más de 30. Para los de más de 30 me dejen visto. Para los de menos de 30 me hace ghosting. ¿Ok? Pero muchas veces tenemos eso. Es que dijo algo que no me gustó y sentí que me mandó la indirecta. O hizo de esta manera, tuvo una mala actitud. Y de repente por ahí está diciendo, pastor, me le está mandando a mí. Ahora lo dejo en visto, ¿no? No le perdono ahora esa. No, trato por eso de no mirar a nadie. Estoy así para todos lados para que nadie se sienta aludido. Pero se lo estoy diciendo a todos, la verdad, ¿no? Y déjame decirte esto. El perdón que nosotros damos es ínfimo al perdón que el Señor nos ha dado. Es por eso que debemos perdonar. Porque si no estamos perdonando, créeme que el no perdón de Dios es mucho más terrible a lo que nosotros no dejemos de perdonar. Y es ahí donde nosotros tenemos que decir, tengo que aprender a perdonar. ¿7 veces? No, 70 veces 7. ¿Y eso qué quiere decir? Siempre, a cada rato. Soltar, decir, ya, genial, ya, te comportaste mal, hiciste esto, hiciste aquello, ¿qué va? E inclusive, ¿te ofendieron? ¿Cómo puedo ayudar a que no lo vuelva a hacer? Juan Calvino, en su libro Cómo debe vivir la vida un cristiano, hace una mención. Para aprender a perdonar de verdad, ponte exactamente en el lugar de la persona que te ofendió, como si tú hubieras hecho esa ofensa. Muy aparte, ponte en qué lo llevó esa persona a ofender de esa manera. Tú no sabes los traumas que ha pasado, tú no sabes todo lo que ha vivido, y de repente solamente vemos la ofensa, pero no vemos por qué empezó la ofensa. Y pongámonos en ese lugar de la persona. Y para acabar, voy con mi tercer y último punto, es que Dios nos da un perdón purificador. Dios es quien nos da un perdón purificador. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos perdona, es porque llegó a nuestras vidas. ¿Ok? A veces, ¿no? Las personas inconversas que no tienen conocimiento de la palabra, ¿qué es lo que hacen? Lo que dicen es, Diosito, perdóname. ¿Verdad? La riegan y dicen, ay, que Dios me perdone. ¿No? O van a hacer algo malo, o sea, piden perdón pagando anticipadamente, ¿no? Piden perdón, no, Señor, perdóname porque voy a hacer esto que es terrible, la verdad. Todavía le dicen, sean sinceros, ¿no? Dicen, voy a hacer esto que es terrible. No, pero te estoy hablando del verdadero perdón de Dios. Cuando Dios te perdona es porque llegó a tu vida. Cuando Dios te perdona es porque de verdad murió por ti y la sangre del Señor está sobre ti perdonando y lavando todos tus pecados.
Y cuando Cristo muere por nosotros y nos rocea su sangre, es para que sean nuestros pecados, nuestra vida se empiece a ser purificada. Entonces Dios nos da un perdón purificador. Y hay algo importante, que cuando Dios perdona, purifica nuestras vidas. Y algo así debe ser nuestro perdón. ¿Y cómo es que Dios purifica nuestras vidas? Nos deja blanquitos, blanquitos. Y no de tono de piel, ¿ok? Nos deja blanquitos, blanquitos. ¿En qué decir? Que no hay mancha de pecado en nosotros. Quiere decir que Dios se olvidó. No se va a acordar de nosotros. Dios no te va a perdonar y te va a decir, oye, ¿sabes qué? David Trinidad, te perdono de esto, pero mira cómo hiciste eso, ¿te acuerdas? Y cuando lo vuelve a hacer, ¿qué? ¿Otra vez? ¿No? Mira, Brian, mira lo que hiciste, ¿no? Ya, mira, a veces pensamos que no, Dios no se acuerda. Y con eso no quiero decir que Dios sufre de Alzheimer. Es que Dios no saca al frente lo que ya perdonó, lo que ya purificó. Pero a veces nosotros perdonamos y volvemos a sacar al fresco todo. Y quiero que leas conmigo un par de textos más. Isaías 43, 25. Y dice la palabra de Dios, soy yo, solo yo, está hablando Dios aquí, el que por amor a mí mismo borra tus transgresiones y no se acuerda más de tus pecados. Y voy a terminar con este texto que es el favorito de mi amigo David Trinidad. Hebreos 10, del versículo 16 al versículo 18. Si no es ese, es otro similar que está en Hebreos 8. ¿Ok? Pero dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquel tiempo, afirma el Señor. Pondré mis leyes en su corazón, las escribiré en su mente. Después añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y maldades. Y puesto que estos han sido perdonados, ya no hace falta ofrecer otro sacrificio por el pecado. Y mira, esto es hermoso. Esto es completamente hermoso. En el versículo de Isaías dice que el Señor no se va a acordar de nuestras transgresiones, pero aquí está hablando un poco más profundo, porque ya está metiendo la redención en Cristo. Primero dice que el pacto que Dios hace, es que va a poner sus leyes en nuestro corazón. Primero es que la palabra de Dios va a estar sembrada en nuestro corazón, va a estar sembrada en nuestra mente. Quiere decir que nosotros, al ser parte del pueblo de Dios, actuamos de acuerdo a su palabra, actuamos de acuerdo a lo que el Señor establece en su palabra. Pero después dice, no se va a acordar de nuestros pecados y maldades. ¿Y sabes algo? Muchas veces nosotros somos los que estamos hincándonos por nuestro pasado. Nosotros somos los que nos hincamos. Es que yo hice esto. Es que yo hice aquello. Y Dios dice, ya lo perdoné. Nosotros nos acordamos, señores, que yo te fallé de esta manera. Yo me iba por aquí, yo me iba por allá. Y sabes, Dios nuevamente te dice, yo perdoné eso. ¿Qué te haces acordando algo que yo he purificado? ¿Qué te haces acordando algo que ya no está para sacar en cara? Y disfrazamos eso de cristianismo, pero termina siendo un autolegalismo para nosotros. ¿Por qué? Porque decimos, yo antes, voy a poner cualquier cosa, lo más obvio que muchas veces las personas se acuerdan. Yo antes era alcohólico, así que voy a hacer un ayuno para que se me quite lo alcohólico. Y Dios dice, eso ya quedó perdonado, simplemente persevera. Señor, voy a hacer mi ayuno de 7 días al seco. Pero la palabra acá que me dice,
puesto que ya has sido perdonados tus pecados, ya no hace falta ofrecer otro sacrificio por el pecado. ¿Sabes por qué? Porque el perdón purificador que Dios nos dio, se dio a través de Cristo siendo sacrificado en la cruz, como ese cordero inmolado en la cruz del Calvario, derramando su sangre para que la tuya ya no tenga que ser sacrificada. Y bien, ¿y cómo está nuestra vida? ¿No? ¿Cómo está nuestro corazón? Mira, cuando empecé con lo del mensaje, lo del analgésico, lo de la morfina, ¿no? Y luego puse el título Perdona Purificaína y dije, esto es algo que tenemos que hacerlo siempre. Y mira, cuando llega a tu vida esos momentos en los cuales tú crees que no eres capaz de perdonar, cuando llega a tu vida esos momentos en los cuales tú te encuentras con la persona que dices no lo quiero ver ni en pintura, cuando llega el momento en que te topes de repente con alguna ofensa que tú dices esta no se la perdono, quiero decirte esto: es necesario entender que perdonar no es una opción. Esos son los ingredientes de la Perdona Purificaína. Perdonar no es una opción. No puedo esperar perdón si no estoy dispuesto a ofrecer perdón. Y entender que el ingrediente principal del perdón lo hizo Cristo en la cruz, perdonándonos a nosotros nuestros pecados. Cada vez que llegue ese momento de no querer perdonar, desintoxica tu vida. Hazle un detox aplicando esto. ¿Es difícil? Sí. No te voy a mentir que es fácil y que lo puedes hacer y que no. ¿Sabes por qué? Porque va a romper nuestro orgullo. Va a romper nuestro ego. Pero poniendo un poco lo del matrimonio, muchas veces los matrimonios duran mucho tiempo porque se rompieron egos y orgullos. Hubo alguien que tuvo que ceder y decir, bueno, tal vez yo no la hice, tal vez yo no inicié el problema, pero voy a romper mi orgullo y voy a pedir perdón. A veces es el esposo, a veces la esposa. La verdad, a veces es difícil ambos, ¿no? ¿Y por qué no decirlo? A veces es más difícil la esposa. Pero hubo eso, alguien rompió el orgullo. Esto aplicado a nuestra vida diaria, porque por ahí puede decir alguien, yo no soy casado, no importa, en tu vida diaria. Es que muchas veces para perdonar vas a tener que romper tu orgullo. Vas a tener que romper el orgullo de haber jurado no hablarle a alguien, de haber jurado no pasarlo nunca, de haber jurado de repente de que tener una fachada de repente en el trabajo, en donde estudias, ¿no? en las reuniones familiares, qué sé yo. Pero muchas veces es necesario romper ese orgullo para nosotros entender cómo debemos perdonar. Pero sobre todo, si es que incluso estás así, recuerda algo. Tú fuiste el mayor ofensor. No, para que no suene tan esto, fuimos los mayores ofensores de Dios. Sin embargo, Él llegó a nuestras vidas para perdonarnos. Y a veces ni siquiera hemos sido conscientes de eso. Y a veces muchos ni siquiera han llegado a la iglesia, ¿no? En general, ojo, no estoy hablando de acá de nuestra iglesia solamente, sino en general,
por ese motivo, sino a veces llegamos por motivos erróneos, y cuando se nos confronta de que necesitábamos el perdón de Dios, decimos: pero yo no he ofendido a Dios. Es más, incluso antes de ser cristiano yo siempre me persinaba en cada esquina. Antes de ser cristiano yo siempre hacía esto, yo siempre hacía lo otro. Yo no ofendía a Dios, pero bueno, vine a ser cristiano ¿por qué? Porque quería sanidad. O vine a ser cristiano porque mi economía estaba mal y quiero tener mejor economía. Y empiezas a poner cualquier cosa, pero te olvidas de que somos cristianos porque estábamos en pleito con Cristo, estábamos en pleito con Dios, y el Señor dijo: este pleito no va para más, esta distancia no va para más. Me acerco a ti, te perdono porque te amo y llego a tu vida. Y eso es lo que nosotros tenemos que atender. Cuando vas a perdonar, muchas veces no esperes a que la otra persona te pida perdón, porque a veces queremos eso, que me pida perdón y yo lo hago. Hagamos lo que hizo Cristo en la cruz. Cristo se acercó y nos perdonó. Acércate y perdona. Pero no te acerques muchas veces con ese ego de: ¿sabes qué? Mira, no me has pedido perdón por esto, pero te perdono. No. Muchas veces el perdón ni siquiera se tiene que expresar. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces las personas ni siquiera están enteradas a que tú no las estás perdonando. Muchas veces las personas ofenden sin darse cuenta. Y a veces los que terminamos siendo maliciosos somos nosotros mismos. Y a veces cuando conversas y luego le comentas a esa persona: yo me sentí ofendido por ti, por esto, la persona te dice: Dios mío, no me di cuenta. Y mira cuánto tiempo ha pasado de que no has perdonado. Tengamos esa dosis siempre de perdona purificaína en nuestras vidas, para nosotros tener un detox efectivo en nuestras vidas. Y recordemos esto: el perdón de Dios siempre está para con nosotros. Oramos al Señor. Padre amado, gracias te doy por este tiempo, papá, este tiempo hermoso en el cual, Señor, tu palabra nos edifica, tu palabra, Señor, es la que nos direcciona, y te pedimos, Dios amado, que nos ayudes a perdonar. Señor, ayúdanos a perdonar así como tú nos has perdonado. Ayúdanos a perdonar, Señor, de forma sincera y real, y no permita, Señor, que nuestro orgullo distancie nuestra familia, nuestra iglesia, nuestro trabajo, nuestros estudios, Señor. Sino más bien, enséñanos a ser como tú, manso y humilde de corazón, quien fue quien nos perdonó primero. Padre amado, muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias por todo lo que haces con nosotros. La gloria y honra sea para ti, y permite que podamos aplicar todo lo que tu palabra nos ha confrontado hoy. Toda la gloria es tuya, Señor. Iglesia, nos ponemos de pie para poder adorar a nuestro Dios.